Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Alejandro Garzón Nieto, soy estudiante del grado 10-4 en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Pereira. El día de hoy vengo a hablarles acerca del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento, también conocido como el movimiento parabólico de la caída libre, es un movimiento que se lleva a cabo o se estudia en el área de física, de la física cuántica. Muchos se estarán preguntando por qué. Es porque está muy relacionado con la gravedad. Por eso se llama movimiento parabólico de la caída libre. Entonces, en este video lo que voy a hacer es explicarles qué es el movimiento parabólico, en dónde lo vemos en nuestra vida cotidiana y un ejercicio de las fórmulas que vamos a usar. Bueno, ¿qué es el movimiento parabólico? Básicamente es el movimiento de una partícula denominada proyectil. ¿Ok? Entonces vamos a llamarlo proyectil. ¿Por qué se llama movimiento parabólico? Porque el movimiento de ese proyectil describe una parábola en el aire, es decir, este movimiento. Ya les estaré mostrando en la vida cotidiana que lo podemos encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir, por así decirlo, el movimiento parabólico? Con el ángulo de elevación desde el suelo o desde donde estamos tirando nuestro proyectil. Ya vamos a profundizar eso. Listo, el movimiento parabólico en nuestra vida cotidiana. El movimiento parabólico, por ejemplo, se usa mucho en los Juegos Olímpicos. ¿En qué? En el lanzamiento de jabalina, en ese tipo de juegos en los que debo lanzar cosas, partículas, que en el movimiento parabólico se le denomina como proyectil, pero es lo mismo. ¿En qué lo podemos encontrar? ¿En qué lo vemos y no nos damos cuenta? Cuando nosotros lanzamos algo, casi siempre lo lanzamos con un ángulo hacia arriba para que él haga este movimiento y caiga donde nosotros queremos que caiga, ¿sí? Entonces, hablando ya sobre esto, vamos a hablar acerca de los elementos del movimiento parabólico. Comenzando por algo muy sencillo, la velocidad inicial de la partícula, ¿cierto? Por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, ellos deben tener un ángulo de elevación pensando, ¿cierto? Qué altura y a dónde queremos que llegue nuestra jabalina y una velocidad, con la velocidad que queremos que llegue, ¿cierto? El ángulo de elevación, que es lo que les decía que es muy importante, el rango o el alcance horizontal, eso se los voy a explicar ahorita que hagamos un ejercicio en nuestro plano cartesiano, y la altura máxima de la elevación. Es decir, cuando yo hago ese lanzamiento con los ángulos, a cuál va a ser el punto máximo, la altura máxima que voy a alcanzar, también se los explicaré ahora en nuestro plano cartesiano. Y ya entre otras cosas el tiempo del vuelo y el tiempo medio para llegar al punto más alto, que viene siendo nuestro vértice en el plano cartesiano. Las características de nuestro movimiento parabólico las vamos a dividir en dos partes. Una la vamos a llamar las características de la velocidad y las otras las vamos a llamar las características de la velocidad, la altura, el ángulo y el tiempo. Las características de la velocidad, ¿en qué consisten? Que la velocidad inicial la vamos a llamar v sub 0, se le puede indicar en los dos componentes, en sus dos ejes. ¿Cuáles son los dos ejes? Eje Y y eje X. Entonces la componente de la velocidad vertical será v sub 0y y la componente horizontal se llamará v sub 0x. Listo. La otra característica de la velocidad es que la velocidad horizontal v sub x es constante para todo el recorrido. ¿Por qué? Porque el movimiento parabólico también tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que la velocidad desde el punto de partida hasta el punto de llegada va a ser igual. Y también otra característica de la velocidad es que el vértice, es decir, el punto máximo de altura, será también el punto máximo de la velocidad que va a alcanzar nuestra partícula proyectil. Dejando de lado esto, nuestras otras características que las denominamos velocidad, altura, ángulo y tiempo son, pues básicamente tienen que ver que si el ángulo de llegada está al mismo nivel de altura que el de partida, es decir, si yo lanzo un balón desde aquí, desde el suelo, y va a caer a mi mismo nivel, es decir, al mismo nivel del suelo, entonces tenemos que tener en cuenta que los ángulos de elevación y el ángulo de llegada van a ser los mismos. Es decir, si yo lanzo un balón a 50 grados, ese va a ser nuestro ángulo de elevación, y va a caer en el mismo nivel desde donde lo estoy lanzando, cuando caiga va a tener un ángulo de 50 grados también. Otro es que la rapidez inicial y la rapidez final es igual. Por lo que les decía, es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad es uniformemente igual. Y el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Porque cuando, por ejemplo, si se demora 5 segundos en llegar a nuestra vértice, recordemos que el vértice es el punto más alto que vamos a ver en nuestro punto Y
en nuestro eje Y que va a tocar nuestra partícula, la gravedad lo va a impulsar para abajo. Entonces se va a tardar exactamente lo mismo en llegar al suelo. Esas serán nuestras otras características de la velocidad, altura, ángulo y tiempo. A continuación les voy a estar enseñando un ejercicio. Este será nuestro problema, que consiste en una máquina que lanza platos. Es un problema de los más sencillos, está especificado en nuestro plano cartesiano. Pues finalmente llegamos con la fórmula de la altura máxima, que es el valor inicial al cuadrado por el seno del ángulo inicial al cuadrado. Ahí está todo el planteamiento de uno de los ángulos. Gracias por su atención.